Bienvenidos a una nueva inmersión. En esta ocasión nos vamos a entrar en el corazón de Hollywood. Pero no en el de las luces y los focos. No, en uno mucho más oscuro. Prepárense porque hoy vamos a explorar el caso de Elizabeth Short, la Dalia Negra. La Dalia Negra. Un misterio que aún hoy, décadas después, nos llena la sangre. Un caso, sí, que nos recuerda la cara oculta del sueño americano, ¿no? La fragilidad de la vida y la oscuridad que puede esconderse incluso en la ciudad de las estrellas. Efectivamente. Elizabeth Short, una joven con la mirada puesta en la fama, pero que se convierte en un enigma tras su muerte. Mm. ¿Cómo es que una aspirante actriz termina convertida en la protagonista de una historia tan macabra? Mm. Y por cierto, ¿de dónde viene ese apodo, la Dalia Negra? Pues el apodo surgió poco después del crimen. La Dalia Azul, una película de cine negro, estaba en boca de todos. Y al parecer, Elizabeth solía vestir de negro. La prensa, buscando un titular llamativo, no tardó en conectar ambos elementos. Y el nombre, con su obra de misterio y tragedia, quedó ligado para siempre a Elizabeth Short. Un hombre que se convirtió en sinónimo de un crimen brutal. Hablemos del hallazgo de su cuerpo. El 15 de enero de 1947, en Lambert Park, una escena dantesca sacude a Los Ángeles. Imagínate la tranquilidad de un paseo matutino que se ve interrumpida por el descubrimiento más horrendo. El cuerpo de Elizabeth Short, completamente desnudo, brutalmente mutilado, posado sobre la hierba. Un descubrimiento que conmocionó a la sociedad de la época, ¿verdad? Absolutamente. La prensa se volcó con el caso. Los detalles del crimen eran escabrosos. El cuerpo estaba biseccionado, completamente drenado de sangre y presentaba signos de tortura. A Elizabeth le habían infligido una sonrisa de Glasgow, una mutilación que consistía en realizar cortes desde las comisuras de los labios hasta las orejas. Un detalle terrible. ¿Y la autopsia qué reveló? La autopsia fue crucial para entender la brutalidad del crimen. No solo confirmó la sonrisa de Glasgow, sino que también detalló la extirpación de órganos, cortes precisos por todo el cuerpo, incluso la inserción de objetos. Las marcas en las muñecas y los tobillos sugerían que Elizabeth había sido retenida y torturada durante días. Quedaba claro. El asesino no actuó por impulso, sino con una frialdad metódica que helaba la sangre. Ante un crimen tan atroz, la pregunta es inevitable. ¿Qué pistas se encontraron en la escena del crimen? Las pistas encontradas eran cuanto menos intrigantes. Había huellas de neumáticos que no coincidían con ningún vehículo registrado, una huella de zapato de tacón que no correspondía con el calzado de Elizabeth y, lo más extraño, un saco de cemento con restos de sangre. Parecía que el asesino se había esmerado en borrar su rastro. Pero esos pequeños detalles, como susurros en la oscuridad, se convertían en la única esperanza para resolver el caso. Y en medio de la conmoción y la búsqueda de respuestas, el asesino decide dar un paso al frente. Pero no de la forma que se esperaría. Efectivamente. El asesino contactó con el periódico Los Angeles Examiner, enviando cartas e incluso un paquete con pertenencias de Elizabeth. Su certificado de nacimiento, fotografías, recortes de periódico. Una macabra puesta en escena que alimentaba el morbo público y la frustración de la policía. Casi como si quisiera formar parte del espectáculo mediático que él mismo había creado. Y ante este desafío, la policía, bajo una presión inmensa, empieza a seguir diferentes pistas. ¿Quiénes fueron los principales sospechosos en este caso? La lista de sospechosos era larga, pero algunos nombres destacaban. Mark Hansen, el dueño de un club nocturno que Elizabeth frecuentaba, fue uno de los primeros en ser investigados. ¿Y qué lo convertía en sospechoso? Se sabía que Elizabeth se había alojado en su casa en varias ocasiones, y había rumores de que él había intentado propasarse con ella. Sin embargo, a pesar de su turbio pasado y de las sospechas que lo rodeaban, no se encontraron pruebas concluyentes para incriminarlo. Otro nombre que surgió fue el de Robert, Red Manley, la última persona que vio a Elizabeth con vida. Manley, un hombre casado que, según su testimonio, conoció a Elizabeth por casualidad y la llevó a un hotel la noche del 8 de enero. ¿Qué hay de cierto en su versión de los hechos? Manley siempre sostuvo que no ocurrió nada entre ellos, que Elizabeth no se encontraba bien y que la dejó en el hotel. A pesar de ser el último en verla, Manley pasó la prueba de polígrafo e incluso la prueba del suero de la verdad años después. Su coartada se mantuvo firme, pero la sombra de la duda, como una mancha imborrable, siempre lo acompañó. Imagino que la policía, con tantos sospechosos y pistas contradictorias, se vio desbordada. La presión mediática era inmensa, y la avalancha de información con pistas falsas y especulaciones enturbiaba aún más la investigación. Docenas de personas fueron interrogadas. Algunos buscaban notoriedad confesando el crimen falsamente. Otros simplemente se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado. La búsqueda del culpable se convertía en una carrera contrarreloj. Una carrera que lamentablemente no parecía tener una meta clara. Y en medio de este caos surge una teoría que apunta a un culpable inesperado. El padre de uno de los investigadores del caso.
Espera, estamos hablando de una trama de novela negra. Podríamos decir que la realidad, en este caso, supera a la ficción. Steve Hodel, un ex detective de homicidios, comienza a investigar a su propio padre, George Hodel, después de encontrar una fotografía en el álbum familiar que le inquieta profundamente. ¿Y qué tenía de especial esa fotografía? En la imagen aparecía una mujer que Steve Hodel creyó reconocer como Elizabeth Short. A partir de ese momento, obsesionado con la posibilidad de que su padre estuviera involucrado en el caso, comienza a indagar en su pasado. Lo que descubre lo deja atónito. George Hodel era un médico con un perfil peculiar. Frecuentaba círculos surrealistas, organizaba fiestas extravagantes en su mansión y se rumoreaba que realizaba abortos ilegales. Un personaje que parece sacado de una película de cine negro. ¿Y qué otras conexiones encontró con el caso de la Dalia Negra? Las conexiones iban más allá de lo superficial. Steve Hodel descubrió que su padre había comprado sacos de cemento justo en la época del asesinato. Un detalle que cobraba relevancia al recordar el saco encontrado en la escena del crimen. Además, la precisión casi quirúrgica de las mutilaciones en el cuerpo de Elizabeth apuntaba a alguien con conocimientos médicos, como George Hodel. Claro, un médico tendría la habilidad y la sangre fría para realizar cortes tan precisos, pero si realmente George Hodel era el culpable, ¿por qué no lo detuvieron en su momento? ¿Acaso no lo investigaron? Según Steve Hodel, su padre pudo haber gozado de cierta protección. Tenía contactos en la policía de Los Ángeles y se movía con impunidad en los círculos de poder. Esta teoría se vio reforzada años después cuando Steve Hodel encontró grabaciones de la policía que revelaban que habían intervenido el teléfono y la casa de su padre. Es decir, que la policía sí que tenía a George Hodel en el punto de mira. Exacto. En esas grabaciones se escucha a George Hodel hablando de los abortos ilegales que practicaba, admitiendo que la policía sospechaba de él por el asesinato de la Dalia Negra, pero asegurando con una escalofriante seguridad que nunca podrían probar nada. Impunidad en estado puro. ¿Y qué sucedió con George Hodel? Logró escapar de la justicia. George Hodel nunca fue acusado formalmente por el asesinato de Elizabeth Short. En 1950, quizás sintiendo la presión aumentar, abandonó Estados Unidos y se mudó a Filipinas, donde vivió hasta su muerte en 1999. Una huida que deja muchas preguntas sin respuesta. Si Steve Hodel está en lo cierto, su propio padre era un asesino que logró evadir la justicia. Un pensamiento que debe ser difícil de asimilar. La teoría de Steve Hodel, aunque controvertida, arroja una luz inquietante sobre el caso. Sin embargo, la policía de Los Ángeles, a pesar de reabrir el caso en varias ocasiones, nunca ha llegado a confirmar la culpabilidad de George Hodel. El misterio de la Dalia Negra, como una herida que nunca cicatriza, continúa abierto. Es asombroso. Un caso con tanta repercusión mediática, con tantos recursos volcados en su resolución, y que siga sin resolverse. Lo que nos demuestra que a veces las respuestas no son tan fáciles de encontrar, incluso cuando las pistas parecen evidentes. El caso de la Dalia Negra, más allá de la fascinación por lo macabro, nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la mente humana y la fragilidad de la justicia. Totalmente. Y hablando de complejidad, mencionaste que George Hodel se relacionaba con artistas surrealistas. ¿Podría haber alguna conexión entre el arte surrealista y el crimen? Me viene a la mente el cuadro El Minotauro de Picasso, con su violencia simbólica. Es una pregunta interesante. Steve Hodel, en su investigación, destaca la influencia del surrealismo en la vida de su padre y sugiere una posible conexión entre la estética surrealista con su fascinación por lo grotesco y lo onírico y la brutalidad del crimen. El Minotauro, con su laberinto de líneas y la figura monstruosa, podría interpretarse como una representación simbólica de la mente del asesino, un laberinto de impulsos oscuros y deseos reprimidos. Una interpretación escalofriante, pero que encaja con la atmósfera de misterio que rodea el caso. Sin duda, la posible influencia del surrealismo añade una capa más de complejidad a la investigación, una capa que nos lleva a cuestionarnos la propia naturaleza del mal. ¿Fue el asesinato de Elizabeth Short una expresión de una mente perturbada por las ideas surrealistas o simplemente la coincidencia de un asesino con un gusto particular por el arte? Una pregunta que me temo seguirá sin respuesta. Y después de todo lo que hemos analizado, ¿crees que algún día se resolverá el misterio de la Dalia Negra? La esperanza nunca se pierde. Quizás algún día, con la ayuda de nuevas tecnologías o el testimonio de alguien que hasta ahora ha guardado silencio, se pueda hacer justicia a Elizabeth Short y dar un cierre a este capítulo oscuro de la historia de Hollywood. Mientras tanto, nos queda la reflexión. La búsqueda incansable de respuestas en un puzzle que parece no tener fin. El caso de la Dalia Negra, como un fantasma que recorre las calles de Los Ángeles, nos recuerda que el pasado a veces se niega a ser olvidado. Un recordatorio de que la verdad puede ser esquiva, pero la búsqueda de ella
incesante. Y hasta aquí nuestra inmersión en el caso de la Dalia Negra. Esperamos que este viaje a las profundidades del misterio les haya resultado tan fascinante como a nosotros. ¿Creen que la teoría de Steve Hodel tiene fundamento? ¿Podría ser George Hodel el responsable de este brutal crimen? Les animamos a seguir indagando, a sacar sus propias conclusiones. El misterio sigue abierto.